Lectura al texto. 10:5 de Daniel. El texto reza así: Y alcé mis ojos y miré, y he aquí un varón vestido de lino, ceñido sus lomos de oro de Ofaz. Su cuerpo era de berilo y su rostro parecía un relámpago, sus ojos como antorchas de fuego, sus brazos y sus piernas de color de bronce bruñido, y el sonido de sus palabras como el estruendo de una multitud. Y yo, Daniel, vi aquella visión, y la vieron los hombres que estaban conmigo, sino que se apoderó de ellos gran temor, y huyeron y se escondieron. Quedé pues yo solo, y vi esta gran visión, no quedó fuerzas en mí. Antes mi fuerza se cambió en desfallecimiento, y no tuve vigor alguno. Pero oí el sonido de sus palabras, y al oír el sonido de sus palabras, caí sobre mi rostro en un profundo sueño, con mi rostro en tierra. Y aquí una mano me tocó y me hizo que me pusiese sobre mis rodillas y sobre las palmas de mis manos. Amén. Gracias, Señor, por tu palabra, que es fuente raudal de vida eterna. Pedimos, Señor, que obres de una forma trascendente, maravillosa, Señor. Que en esta hora tu palabra, mi Rey, toque vida, toque corazones, y tú permitas, oh Rey, que en el día de hoy podamos ser confrontados con tu palabra, podamos ser desafiados por tu palabra, podamos ser edificados por tu palabra, podamos ser reprendidos por tu palabra, podamos ser acorralados por tu palabra, podamos ser, Dios del cielo, aleluya, ministrados y así transicionados a donde tú nos quieras transicionar. Este es un ruego que hacemos en esta hora por Cristo nuestro Señor, y todo aquí gritamos amén. Puede usted sentarse, mi hermano, pero glorifique el nombre del Señor, exalte el nombre del Señor. Existen momentos en los que podemos glorificar el nombre del Señor, amén. Así que nadie le impida su alabanza y su adoración. Personalmente entiendo que de pronto puedo fluir más en lo que Dios haya depositado dentro nuestro. Un encuentro necesario. Ahora, cuando nosotros pensamos en esto, tan solo en el enunciado, en la construcción de nuestro tema, hablar de un encuentro, de una forma u otra, a veces no sucede. Cuánto que de repente hemos estado por el mall, y allí en el mall encontramos a alguien que de pronto teníamos mucho que no veíamos, y esa persona de pronto hace parte de pronto del ejercicio, del desarrollo y curso de nuestros días, y uno pues con gozo pues le extiende un abrazo a esta gente, y eso es tremendo. Como que de pronto usted viaja a un país, como me ha pasado que he estado en un lugar X, y en este lugar, en otro país, me encuentro con gente que me dicen fulano, digo yo, y tú aquí, o a mí, viceversa, pues interactuamos en esto. Hace unos años viajaba con alguien, y alguien me decía, oye, pero a ti te conoce hasta el gato. O sea, porque llegaba al aeropuerto, yo no sabía quién era la persona me dice, mire, pastor, pase por aquí, mire, venga por acá. O sea, me adelantó todo, no tuve que hacer las filas, todo lo demás. La persona me movió. Eso fue un encuentro, yo diría, no tanto providencial, porque el orden había que mantener, pero diga usted, ¿quién puede negarse a que le estén dando privilegios? ¿Me sigue usted? O sea, yo me humillé y recibí el privilegio, usted sabe, porque hay que ser humilde, ¿verdad? Entonces, en función de esto, cuando uno piensa que se dan estos detalles, estos encuentros maravillosos, imagine usted a alguien a quien usted ama y que tiene tiempo que no le ve. Uno de pronto dice, como dirían los colombianos, se les encharcan los ojos, o sea, porque hasta la parte, uno es un ser humano afectivo y emotivo por consecuencia, pues estos detalles se dan. Pensar en esos encuentros necesarios, que de pronto a veces el que nos ocurre a nosotros, los que emigramos a esta nación, dejando personas muy queridas en nuestros países, parientes, padres, hermanos, amigos, si alguno, ¿verdad?, que dejó quizás un amor por ahí, pues de pronto cuando se reencuentra con eso, ese encuentro a veces se hace como hasta necesario, que es como correr y hasta mover cielo y tierra para poderse ver con esta persona en un momento determinado. Esto es por considerar. Ahora, pensar en estos encuentros que en el sentido y orden humano uno diría, óyeme, como que fue bueno que viajara, o fue bueno que llegara a este lugar, o fue bueno que estuviera en este ahora y en este momento preciso, porque me pude encontrar con esta persona que tanto yo quiero, que tanto yo amo. No queda, verdad, como el caso. Ahora, pensar en el orden de lo que es esa necesidad. Pensemos en ello.
En el capítulo 10 de Daniel se nos narra, el primer verso habla de que Daniel estaba en una crisis emocional fuerte, porque él escuchaba los reportes que se les daban de acuerdo a lo que estaba suscitando o viviendo aquellos que habían quedado en el asentamiento de Judá. Y ellos estaban allí en Babilonia. Daniel estaba en Babilonia y preguntaba por la suerte de lo que había sucedido. Esos reportes le causaban a Daniel alguna situación de tristeza, de dolor, tanto que lo arrinconó en un momento determinado. Y él está diciendo que en aquellos días Daniel estuvo muy afligido por espacio de 3 semanas. Él no comía. Durante estas 3 semanas él estaba afligiendo su corazón. Había suprimido su vida, su boca más bien, de los manjares, de las carnes, del vino. Bien, se estaba dedicado a comer otras cosas. Algunos le han puesto que legumbres. Bueno, eso dice el capítulo 1, no el capítulo 10. La nota es que él estaba en esta condición por causa de lo que estaba allí suscitándose. Durante este tiempo estaba en un periodo de oración, un periodo de búsqueda de Dios, buscando el favor de Dios, inquiriendo en la presencia del Señor, reclamando una promesa que se había dado a través del profeta Jeremías, que había profetizado antes de la deportación. Y era que del periodo de los 70 años de cumplimiento, pues vendría la restauración. Y Daniel dice, ya esto se cumplió, Señor. Entonces, ¿por qué es lo que pasa? ¿Por qué no se cumple ahora este asunto? La nota es que haciendo esta síntesis que quiero, porque hablaré más adelante de los versos anteriores, pero ahora quiero enfocar allí porque ahí es donde Dios puso mi corazón. Dice el texto acá, que dice que Daniel estaba junto al río Hiddekel, el Tigris para el orden del caso, uno de los 5 ríos que se mencionan allá en el Edén, Génesis capítulo 1. Pues bien, la nota es que cuando empezamos a mirar, y capítulo 2, cuando empezamos a mirar, pensamos en la dinámica que se va dando allí. Dice que al cumplirse los 21 días, el ayuno fue por 2 semanas, pero dice que 7 días más tarde, mientras tanto él estaba con estos compañeros allí, mientras él estaba junto a este río, donde él se iba a orar, donde estaba aquí en la frontera prácticamente, o lo que colindaba, o lo que resguardaba la ciudad de Babilonia, él estaba allí con estos hombres. Al estar allí dice que orando vino, ¿verdad?, esta manifestación de la gloria de Dios. Esta manifestación visible, teofanía o epifanía, como usted lo quiera mencionar, estaba manifiesto allí y Daniel vio todo esto que se estaba desarrollando en la escena. Dice que vio esta figura angelical, esta figura preciosa, y le hace una combinación de piedras, colores. Para ellos es significativo esto. No me quiero detener ahora en el detalle. Quizás un día más adelante pues trato con esto, pero quiero que escuches lo que dice la parte concluyente del verso 6. Y el sonido de sus palabras eran como el estruendo de una multitud. ¿Usted escucha la nota? Como una sola persona hablando, y era como el estruendo de una multitud. Si vamos a Apocalipsis en el capítulo 18, cuando se ve aquella gran manifestación y la alabanza o las bodas del Cordero, dice que cuando alaban es como la voz del estruendo de muchas aguas, una multitud en el cielo que alababa, pero este era un solo y hablaba como una gran multitud. Pero aquí yo quiero, ¿verdad?, detener y ver el verso 7 donde dice, solo yo, Daniel, vi aquella visión, y no la vieron los hombres que estaban conmigo, sino que se apoderó. ¿Usted escucha? ¿Cómo es posible? Y quiero que nos detengamos un momentito para pensar. Si es la voz como una multitud, y solo él puede escuchar la palabra. Los demás estaban alrededor suyo y solo él escuchó la palabra. Solo él escuchó una multitud hablando cuando habían personas con él allí. Yo quiero que entiendas esto, porque a veces el encuentro con el Señor también va a demandar a alguien que tenga conexión especial con Él. No sé si me doy a entender. Porque el hecho de que estemos todos congregados aquí y los que estén por las medias viendo esta transmisión, pueden que de pronto escuchen lo que estoy diciendo pero no lo entiendan. Puede que alguien escuche lo que estamos señalando pero que no tengan una comprensión de lo que se esté hablando. Pueden que de repente se detengan a mirar la figura de un hombre imperfecto como el pastor Miguel Luperón y no escuchar las palabras de Dios a través de la imperfección de este hombre. Aunque sea bajito, amor, lávele. Entonces, cuando podemos mirar y plantear la nota,
Veamos al capítulo 9, versos 7, versos 8 y 9 del libro de los Hechos. Dice que el apóstol Pablo, verso 3, dice que el apóstol Pablo iba camino a Jericó. Un grupo de hombres iban con él y que hubo un resplandor del cielo, cayó al cielo. Y dice el verso 5 en adelante, dice: Señor, ¿quién eres? Dice que con temblor Pablo decía estas cosas. Pero el verso 8 dice: y los hombres que andaban conmigo vieron la luz, pero no escucharon la voz del que me hablaba. Óyame, hay un detalle, que hay una palabra para un corazón necesitado. Hay una palabra para el que Dios la tenga señalada. ¿Usted me entiende? Me decía José Guillermo en el consejo, me encantó este mensaje del viernes, Dios te siga usando, mío. Entonces, hablaba de que ciertamente la palabra de Dios va a cumplir el efecto, así como la lluvia. Dios está diciendo: voy mandando mi palabra a una persona específica, pero para poder experimentarla, alguien tiene que tener una condición especial. ¿Usted me escucha? No es que Dios va a hacer acepción de personas. No es que el Eterno lo hace. Es que necesariamente alguien tiene que tratar de interpretar que su palabra dice: busquen. Mateo 7:7, ¿cómo es que dice? Buscad y hallarán. Llamad y se les abrirá. Tocad y se les abrirá. Porque el que pide, recibe. El que busca, halla, y al que llama se le abre. Entonces el texto sagrado está diciendo que debe haber esta condición. O sea, yo no puedo llegar a querer experimentar lo de Dios con una actitud pasiva. Yo no puedo interpretar que voy a tratar de tener un encuentro con el Señor, por decir, desde mis acomodos o desde mi posición. Porque a veces hemos planteado y cuadrado la vida desde una sola perspectiva, de que Dios puede obrar solo de esta forma o de aquella manera. Me encanta que en la diversidad que Elías conoció al Señor, el hombre que pedía que fuego descendiera del cielo, amén, conoció a un Dios que hace descender fuego del cielo, conoció a un Dios que rompe las peñas, pero él no sabía que Dios se movía en el silbo apacible, donde pudo encontrarlo al final del trauma personal. Por ello, muchas veces hemos interpretado que Dios solo es apacible. Perdóname, no es el Dios que yo conozco. No es el Dios que rompe las peñas. No, ese yo no es el que yo conozco. El que hace descender fuego no es el Dios que yo conozco. Yo conozco el Dios que se manifiesta como a Él le place para su gloria. Amén. Entonces, en el momento en el que vemos a Daniel con esta dinámica, en el que todos aquellos apavoridos, atemorizados, salen corriendo, dice: quedé yo solo en este lugar, quedé yo solo en esta posición, no había nadie a mi derredor. A veces Dios tiene que permitir que todos te dejen, que todos se vayan, que te encuentres en un punto vulnerable para Él poder tener ese encuentro necesario contigo. ¿Alguien me puede seguir? Porque a veces estamos en el bullicio, estamos en medio de la multitud, estamos a veces nosotros en medio de una dinámica que no logro comprender, que no podemos entender, y Dios está diciendo: tengo que colocarte en un rincón, tengo que permitirte que estés en soledad para entonces yo poder tener este encuentro que necesariamente tiene que transformar tu existencia. Y Daniel dice: yo estaba solo, pero dice más: y vi una gran visión. ¿Usted escucha? Vi una gran visión. El chico que de pronto veía imágenes, que veía imágenes de una estatua, que veía imágenes de fieras, ¿verdad? Capítulo 3, capítulo 7 concomitantemente. Ahora en este capítulo 10 está viendo una visión, pero de la gloria del Señor. Una visión de la gloria del Señor. O sea, está cambiando el muchacho, está transicionando el muchacho. La madurez espiritual le ha llegado al joven. Pero dice más, que cuando vio la visión, quedó sin fuerza. Su fuerza se cambió en desfallecimiento. Óigalo. El tipo se puso pálido. No sé si le dio un bajón de azúcar. Se puso tembloroso, sudoroso. Es que en encuentro con el Señor algo en nuestra naturaleza se ve afectado. Oh, gloria a Dios. Cuando hay un encuentro con el Señor, algo en nuestras vidas se ve afectada. Algo empieza a hacer transformación en nuestro interior. Gloria al Dios del cielo. Dice: y no tuve vigor alguno. Bendito sea el Padre. Pero oí el sonido de sus palabras. Interesante. Cuando oyó el sonido de las palabras,
Dice él, porque al principio oyó la voz como de una multitud, pero ahora oyó el sonido de sus palabras. Ya no oía solo algo, sino que específicamente escuchaba. Pero dice más. Y al oír el sonido de sus palabras, caí sobre mi rostro. Mire qué sucede cuando se escucha la palabra de Dios. No es algo que de pronto vamos a quedar quietos. No es algo que de pronto nos va a dejar incólumes, o sea, que no nos va a mover, que nos va a dejar tan erguidos, obviamente con nuestra forma de ser, que toda nuestra vida va a ser de la misma manera. Esto no es lo que ciertamente tiene que suceder en nuestra vida o lo que Dios espera que ocurra. Porque cuando la palabra del Eterno llega a nuestras vidas y corazones, nuestra vida, dice él, que se empieza como dice él acá. Óyeme, caí sobre mi rostro al oír estas palabras. Caí de frente. Caí toda esa debilidad que me había cogido cuando escuché las palabras, ahí como que completé. Me caí sobre el rostro en tierra. Me fui al piso porque la palabra de Dios yo pude oírla. Santo sea el Dios Todopoderoso. En un encuentro con el Señor algo va a empezar a cambiar. Yo quiero apuntarles esto porque estamos hablando de Daniel. Y usted dirá, gran cosa Daniel. Créanme, yo diría igual que usted, gran cosa Daniel. Porque Daniel fue un ser humano como lo somos usted y yo. Daniel es un ser humano fue un ser humano con las mismas debilidades y carencias que nosotros como humanos podemos tener. Pero la diferencia de pronto que puede existir es cómo nosotros interpretamos y validamos nuestras vidas. Porque él no era un prohombre. Él era un hombre con tantas debilidades como las nuestras. Pero a pesar de ellas, él quiso inquirir, buscar con diligencia el rostro del Eterno. Ahora mire más. Esto me gusta porque cuando hay un encuentro con el Eterno, algo tiene que suceder. El apóstol cae. Algunos dicen del caballo, yo no puedo decir del caballo. Podría decir del camello, tampoco lo puedo decir del camello. De sus pies, bueno, tal vez puedo ser, o pudo ser de uno de cualquiera de los tres. Pero lo que el texto sí dice es que el Pablo cayó. A veces el encuentro con el Señor tendrá que derribarnos también a nosotros. No, yo voy a repetir esto para que lo entiendas. Y alaba aunque sea bajito. Cuando tenemos un encuentro con el Eterno, tenemos también que ser derribados nosotros. Porque a veces hemos creído que el encuentro es el resultado de nosotros ser muy buenos, de nosotros ser bien comportados, de nosotros caminar y funcionar de acuerdo a los estándares que religiosamente hemos practicado. ¿Usted me sigue? La nota es que si Pablo se encontró con el Padre, dígame cuál era la parte buena de lo que él estaba haciendo. Por favor, déjeme escucharle. ¿Cuál era lo bueno que Pablo estaba haciendo para tener este encuentro con el Eterno? ¿Qué era lo bueno que Daniel estaba haciendo? Bueno, pastor, él estaba en ayuno por 21 días, pagó el precio. Mi amor, esto no se trata de precio. Esta es la parte del ejercicio barato, religioso, que dicen que tú tienes que pagar un precio por algo. Eso no es verdad. Aquí lo mayor y lo más grande es la salvación y te lo entregan gratis. Por gracia somos salvos, dice Efesios 2:5 y verso 8. La realidad es que lo que él está diciendo acá, yo inquirí y dispuse mi corazón a buscar a Dios. Pablo no hizo ningún esfuerzo por buscar a Dios. Él creía que estaba adorando a Dios, matando a los creyentes. Y Jesús lo profetizó. Juan 16, verso 2. Vienen días, dice el Señor, en que muchos lo botarán de las sinagogas. Y a uno al que los mates pensará que le estará rindiendo un culto a Dios. O sea, Pablo estaba matando a los creyentes. Creía que lo estaba haciendo bien. Y no estoy hablando del pastor Pablo, que está ahí en el Zoom. O sea, en la medida que nosotros, está hablando de Pablo, el perseguidor. Entonces, en la medida que nosotros podemos interpretar la nota, Dios espera que nosotros podamos estar conscientes de esto, de que este encuentro con Él va a producir grandes transformaciones. Y ahora me permito hacerle una nota. Por lo que hablo en este tema, dispuesto por el Señor en el corazón, de un encuentro necesario. Cuando vamos al primer libro de Samuel, en el capítulo 3, verso 1 hasta el 7, en específico en el verso 7 específicamente dice que el joven Samuel no conocía a Dios, ni la palabra de Dios le había sido revelada. Pero el verso 1 dice, antes de que la palabra de la lámpara de Jehová fuese apagada, escaseaba la palabra de Dios en aquel tiempo. No habían visiones recurrentes.
Samuel dormía en la presencia de Dios, en el altar de Dios, ministraba de la presencia de Elí, pero el chico no conocía a Dios. Aquí el problema no es estar en una posición ministerial, no es estar en una posición de liderazgo. Aquí de repente puede haber gente desarrollando el ministerio y no haber experimentado a Dios en su interior. Yo no voy a repetir esto. Alguien puede estar haciendo ejercicios ministeriales y no haber conocido a Dios. Dice la Biblia, no Miguel Luperón, yo solo repito lo que dice la Biblia, y yo cuando nací esto estaba hecho. Entonces, a la medida que nosotros podemos entender, es que necesitamos un encuentro con el Señor. Porque podemos estar haciendo las cosas porque la aprendimos. Estamos haciendo muchas veces las cosas porque se nos inculcaron. Estamos haciendo las cosas porque le estamos repitiendo en la forma en la que se nos planteó. Y hemos seguido una línea recta de lo que se nos dijo en algún momento X. Ahora, cuando pensamos en este hecho, pensemos en Isaías, el chico que siendo uno de los consejeros del rey Usías y de otros reyes, Isaías que daba tantos consejos, este hombre que era el profeta, que era el consulto, ¿verdad? El consejero del rey. Dice el capítulo 6, verso 1: en el año en el que murió el rey Usías, vi yo al Señor. ¿Usted está aquí? ¿Se da cuenta? Él era el profeta. Él era el consejero espiritual de Usías. Pero él no había visto al Señor. Oh, gloria a Dios. El capítulo 1 de Job dice que este hombre presentaba sacrificios al Padre cuando sus hijos se iban a la fiesta de uno de ellos, por si de pronto, quizás, tal vez uno habría pecado. Pero ¿qué dice el 42, verso 5 y en adelante? Cuando usted lee, él dice: oye, yo hablaba cosas que yo no entendía. Yo hablaba cosas que eran demasiado increíbles para mí. Y el verso 5 dice: yo de oídas te había oído. O sea, lo que yo conocía de ti eran las referencias que alguien me había señalado. Interesantemente, no tuvo un encuentro con el Señor, el hombre perfecto, el hombre recto. Y como siempre digo, lo que el Señor está diciendo de Job 1:6 y en adelante, no lo está hablando en lo que era Job en el momento presente. El Padre estaba viendo a Job como producto terminado. ¿Alguien puede gritar amén? En la medida que nosotros podemos estar claros con esto, un encuentro con el Señor demandará que nosotros, por encima de lo que son nuestros cuadros mentales, por encima de lo que son nuestras ideas, nuestras intenciones, nuestros pensamientos, nuestros ejercicios de años, es tener un encuentro primero que derribe por tierra todo eso que representa un argumento. Como diría el apóstol Pablo allá en Hebreo, esos rudimentos caigan por tierra. Que caigan esos rudimentos para poderle conocer a Él de forma personal. Que caigan por tierra para poder nosotros experimentar a Dios en nuestro fuero interior y se manifieste en toda dimensión en el orden y el ejercicio de nuestras vidas. Ahora, pensando y analizando todo lo que tiene que ver con esto y en el orden de nuestra realidad y necesidad, pregunto yo, ¿ya lo hemos logrado? Recuerdo el apóstol Pablo decir allá en Filipenses capítulo 3, donde él dice: yo mismo no pretendo haberlo alcanzado ya. No fue el mismo individuo que fue llevado hasta el tercer cielo. Le fueron reveladas cosas que son inefables e imposibles de poderlas decir con palabras. No es ese mismo Pablo que habló y señaló esto allá en Corintios y que ahora habla en Filipenses que él no pretendía haberlo logrado. Pregunto yo, ¿cuál de nosotros puede decir: ya la pegué? ¿Cuál de nosotros podemos decir: ahí es, ya lo tengo todo controlado, fríamente calculado, ya conozco a Dios, ya no necesito conocer más de Él? Hermanos míos, este siglo, y creo que este año 2020, creo que ha sido un año de grandes desafíos, y está siendo un año de grandes desafíos, pues le faltan unos días para concluir. Pero en este año de grandes desafíos hace falta personas que entiendan que su mayor necesidad no es incrementar sus ingresos. Su mayor necesidad no es elevar su coeficiente intelectual. Su mayor necesidad no es quizás cambiar la casa o cambiar el carro. Su mayor necesidad para nosotros los pastores no es un templo más grande. Nuestra mayor necesidad no es de pronto pagar un precio mayor. Nuestra mayor necesidad y nuestra mayor desesperación debe ser tener un encuentro personal con Dios que cambie toda nuestra esencia. Oh, por favor, yo no sé si estoy predicando a las gentes correctas hoy.
Grite: yo necesito a Dios. Necesito un encuentro que me transforme, que me cambie. Porque hasta aquí hemos vivido solo haciendo esfuerzos, haciendo intentos por conocerles, por manifestarnos hacia Él, que Él se manifieste en nuestra vida y poderlo manifestar a Él, al mundo. Un encuentro necesario va a producir el que caigamos rostro en tierra. Un encuentro necesario hará que nuestras fuerzas se vayan. Eso pasa como cuando nos encontramos con Isaías. Se encuentra, dice, en el año en el que muere Usías. Y si Usías significa fuerza humana, solo cuando nuestras fuerzas humanas mueran, vamos a tener un encuentro personal con Dios. ¿Alguien puede entender dónde voy? Esta fuerza humana que dice: no, yo creo esto. No, yo creo que debe ser así. Mi amor, muérete. No sirves al propósito. Vivo no le servimos. Dios trata con gente muerta. No hay problema, no es Dios de muertos, dirá alguno, Él es Dios de vivo. Muy bien, pero cuando morimos al mundo, vivimos para Dios. O sea que se entendió por dónde voy. La medida que nosotros podemos estar conscientes de esto, nos va a permitir conectar con todo lo que el Señor planeó para el beneficio de nuestras vidas. Yo pienso muchas veces, a veces he señalado que obviamente no tenemos necesariamente que mirar al pasado. Pero como digo en la escuela de líderes, óyeme, ¿cómo sabremos con el orden de hasta dónde hemos llegado si no sabemos de dónde hemos salido? ¿Cómo sabremos cuánto hemos avanzado si no sabemos desde cuál fue nuestro punto de partida? ¿Cómo sabremos cuánto hemos crecido si no sabemos cuál era nuestro nivel anterior? Por ello hay que mirar el pasado para saber hasta dónde hemos alcanzado. Por ello un encuentro con el Señor tiene que traducirse necesariamente a que nosotros hayamos abandonado la ira completamente. Alguien grita amén. Haber conocido a Dios absolutamente tiene que ver cuánta docilidad, quiero dejarme entender con esto, humildad hay en nuestras vidas, ¿verdad? Porque hablo de docilidad y de pronto no me entienden. Cuánta humildad hay en nuestro interior. Un encuentro con el Señor tiene que traducirse necesariamente a que alguien muera. Pregúntenselo a Moisés, capítulo 33 de Éxodo, cuando él le dice al Señor: muéstrame tu gloria y me basta, muéstrame tu rostro y me basta. ¿Cómo sabré si yo alcancé tu gracia? Y el Señor le dice: mira, muchacho, ¿tú estás seguro de lo que estás pidiendo? Siervo, ¿usted entiende lo que me está solicitando? Varón, usted se detuvo un momento a pensar. No hay hombre que me vea y viva. Y él insistió y dijo: como quiera, muéstrame tu gloria. Si el resultado será la muerte ante un encuentro con el Señor, bienvenida a la muerte. Si el resultado será que desaparezcamos, aleluya, pues ese entonces será el objetivo final. El que desaparezcamos nosotros y que cuando salgamos del encuentro con el Señor, la gente como Israel tenga que decir: tiene que cubrirte porque hay algo que se irradia en ti, hay un brillo en tu rostro, que el diablo también pueda ver que hay algo de Dios en nuestra vida, que hay gloria de Dios en nuestra vida, que morimos nosotros y ahora Cristo vive a través de nosotros. Esta tiene que ser la meta de cada creyente. Tiene que ser la meta de todos y cada uno de los que servimos al nombre de nuestro Señor. Recuerdo una anécdota de un chico. El chico admiraba mucho a su maestro. Su maestro era un hombre que amaba a Dios con el corazón. Este maestro trataba de modelarle a toda costa su vida, con su vida a su alumno. A su discípulo quería mostrarle cómo servir a Dios, cómo se vive la vida en Dios. Tras el tanto tiempo, el muchacho le dice: maestro, tú me hablas tanto de Dios, yo quiero conocer a Dios. Yo quiero conocer a tu Dios, maestro. Maestro, ¿qué yo debo hacer para conocer a tu Dios? El maestro le dice: bien, mijo, es mucha tu insistencia, vamos a hacer esto simple. Ven mañana, 6 de la mañana. Yo te voy a enseñar a Dios para que conozcas a Dios. Chévere. Pacto acordado. El chico se fue. Regresó temprano, 5 de la mañana, porque no durmió la noche completa por la ansiedad de que iba a conocer a Dios. Eso me pasó cuando yo me tocó hacer la radio. Finalmente, el primer día que iba a hacer ya radio, cabina, yo controlando todo, mi hermano, no dormí la noche completa.
Uy, llegué más temprano de costumbre al emisor. Y no durmió el chamaco, llegó 5 de la mañana. Y ahí, con tú sabes, las ascos, la ansiedad. Y está el muchacho, cuando finalmente el maestro abre la puerta a las 6 de la mañana. Oh, ¿y qué tú haces aquí, muchacho? Es que quiero conocer a tu Dios, maestro. Oh, listo, chévere. ¿Ya estás listo? Sí, maestro, estoy listo. Pues sígueme. Y le dice, mira ese pozo de agua. Sí, maestro. Sumérgete en él y te voy a mostrar a Dios. Cuando el muchacho se sumerge, el maestro le pone el pie en la espalda acá, ahí en la nuca, y ahí lo deja en el agua un rato. Imagina, el muchacho intentó soportar. Cuando el muchacho está ya bujeando todo lo demás, morado casi porque temprano y frío el agua, le quita el pie y le dice al maestro, dime, ¿lograste ver a Dios? ¿Cómo lo voy a ver, maestro? Si tú casi me ahogas. Y le dice, hasta que tu necesidad de conocer a Dios no sea como la de respirar, no podrás conocerlo. ¿Usted sigue? Mientras nuestra necesidad de conocer a Dios no sea como nuestra necesidad de oxígeno, no le vamos a conocer. Así que el problema no es venir y coger una Biblia y ponérsela debajo del brazo. No es venir y colocarse sobre sus rodillas necesariamente. Es que no importa donde tú vayas, tienes que estar diciendo, Señor, yo quiero ver tu gloria. Señor, yo quiero conocerte. Señor, yo quiero experimentarte. Señor, yo quiero sentirte. Señor, yo quiero, aleluya, experimentarte en mi interior. Quiero que toda mi vida cambie, todo mi ser sea transformado por tu gloria. Solo así podremos conocer a Dios. Así es que no basta si naciste en el Evangelio. No basta por si tienes años sirviendo a Dios. No basta si tienes días desarrollando una posición ministerial, si tienes una posición de liderazgo. No importa dónde estés. Es cuestión de si lo has experimentado, si tu vida lo refleja, si este encuentro con Dios significó la transformación de romper y derribar los esquemas, derribar los argumentos, derribar todo aquello que va opuesto a lo que el Señor establece. Eso es una evidencia de que hemos sido transformados, de que hemos sido alcanzados por esa gloria. Ya le hablé acá que el primer misionero a la China, Juan Buyan, dice que durante 10 años predicó. No se podía hablar del Señor allá, pero él se fue por 10 años a la China. Tras su muerte, cuando se levanta ya el impedimento, que ya se podía hablar la palabra, dijeron, él está enterrado allí, porque él de pronto no habló de Jesús, pero vivió como Jesús. Sin embargo, nosotros somos expertos hablando de Jesús. Nos cuesta vivir como Jesús. Nos ha costado hasta el día de hoy, porque elevamos el señorío de nuestras razones por encima de lo que Dios ha dicho. Elevamos nuestros sentimientos y nuestros pensamientos, lo que yo creo, y nuestros estándares por encima de lo que Dios establece. Entonces, vivir como Jesús significa, como Él mismo dice, yo solamente hago lo que el Padre me ordena que yo haga. Yo solamente hago lo que el Padre demanda que yo haga. Solamente vivo para agradar al Padre. Mi comida y mi bebida, como dijo allí en el capítulo 44, verso 38 de Juan, dice, mi comida y mi bebida es que yo haga la obra del que me envió y que la termine. Entonces es la nota de lo que se supone debe ser. Cuando hemos sido encontrados por el Señor, todo nuestro ser va a cambiar. Yo no sé con qué hasta aquí hemos estado batallando, o con qué usted ha estado batallando hasta acá. Le garantizo a esto: un encuentro con el Señor cambia todo esto. Esas luchas terminan, mi hermano, cuando tengamos un encuentro con el Señor. No sé cómo se llama la crisis que está experimentando en el contexto de tu vida familiar o matrimonial, o en el contexto ministerial, o en el orden en que sea. Un encuentro con el Señor termina con todo esto. Esta lucha, perdón, hermano, es con carne ni sangre. Y cuando habla con carne ni sangre, como dice Pablo en Efesios 6, es contra principado. Pero me encanta que él habla que esta batalla, y para esta batalla hay unas armas especiales. Se llama la verdad, porque hay mucha mentira en nosotros: engaño, falsedad e hipocresía. Un encuentro con el Señor acaba con todas esas mentiras, con la justicia, porque a veces tenemos un gran problema de no tratar con equidad las personas, solo hasta donde me convengan las cosas. El celo por anunciar el evangelio, esas son las armas. La fe, no está hablando de esa fe fantástica que se predica hoy día en los púlpitos. Esa fe que habla de nosotros haber alcanzado la naturaleza, porque fe tiene que ver con eso, no tiene que ver con experimentar cosas. Ya lo he dicho en otros mensajes. La fe es alcanzar la naturaleza correcta.
Entonces, entender que estas son las armas con las que vamos a echar este pleito va a precisar necesariamente que este encuentro con Dios no sea postergado. ¿Me entendí? Lo repito al paso. Este encuentro con el Señor no puede ser postergado. Este encuentro con el Señor es urgente. Por eso hablamos de necesario encuentro. Por eso hablamos de que mañana puede ser tarde. Por eso hablamos de que en nuestras vidas, que en la medida que seguimos avanzando y se acercan los días y pasan los días, ya Cristo está a la puerta. Y recuerde que Cristo viene a buscarse a sí mismo. ¿Alguien escuchó lo que dije ahora? 14:1 de Juan. Si me fuera y le prepararé el lugar, vendré otra vez y me tomaré a mí mismo. Es una paradoja la de Cristo, si la miramos en el sentido lógico del razonamiento. Pero si entiendo que la iglesia es cuerpo de Cristo y yo pertenezco a ella, entienda usted, Cristo no viene a buscar un pedazo de carne con ojo. Cristo viene a buscarse a Él porque la gloria se haya metido dentro suyo. Solo cuando nosotros entendamos la necesidad de un encuentro con Él, solo hasta cuando nosotros entendamos que este encuentro con la gloria tiene que derribarnos e hacernos caer por tierra, que la palabra de Dios, como dice Isaías 66 verso 2, que dice: todo esto que ves fueron hechos por mis manos. Yo quiero un hombre, una mujer, un joven, un niño que tiembla ante mi palabra. ¿Escuchó? O repito el texto de nuevo. Él está buscando un hombre, una mujer, un joven, un niño que tiembla ante su palabra. Isaías 66 verso 2. Porque a veces nosotros estamos oyendo la palabra del Señor y antes que todo estamos pensando: bueno, esto lo están diciendo por mí, mi amor, y lo van a decir por la silla. Es por ti, es por nosotros. Es por nosotros, porque las sillas no necesitan salvación. Las sillas no necesitan parecerse a Cristo. Las sillas necesitan ser sillas, pero nosotros necesitamos ser Cristo para poder ser levantados por Cristo. Gloria a Dios. En la medida en la que entendamos esto, el texto sagrado nos va a confrontar. Es una palabra que te va a cortar a usted allá, porque ya me cortó a mí. Cuando la digo, tiene que cortarlo a usted. Ya le he dicho, ¿verdad?, que no es un rayo que corta aquí para allá, para acá, porque es estupidez. Pero bueno, en la medida que nosotros podemos entender la nota, Dios espera que nosotros estemos conscientes de esto, de que este encuentro con el Señor va a derribar todo lo que en nuestra vida se ha ido levantando por encima de lo que nosotros somos. Piensa Isaías. Él dice, él habla y dice: oye, miserable de mí, que siendo yo un hombre pecador, habitando en un pueblo de labios inmundo de labios, mis ojos han visto. Aquí el detalle, que cuando tenemos un encuentro con el Señor, dejamos de mirar el defecto del otro. Amén. Gloria a Dios. Y el asunto empezamos a mirar de manera cóncava, o sea, hacia adentro, hasta el interior, y decir: yo tengo problemas. Bueno, que yo cojo una ira. Mire, yo de repente a cualquiera le digo dónde el sapo tiene la manteca. Yo soy una gente que de repente extraño y digo otra cosa maldicha. Yo me desahogo y extraño y salgo por ahí. Espérate, ¿cómo así? El siervo, la sierva del Señor, el Hijo de Dios. No, hermano, cuando tenemos un encuentro con el Señor, mi problema no es contigo, no es contigo, no es con ninguno. Mi problema es conmigo, confrontado con la santidad tan perfecta del Eterno. Hace 2 días me preguntaba Yaciel y David: papi, ¿y cómo es eso que de repente que la palabra, que el infierno, que la gente, que el juicio? Yo decía: mis hijos, miren, el juicio es tan sencillo y tan simple como esto, que el Eterno está sentado en el trono, y cuando todo el mundo llega allá, como dice Apocalipsis capítulo 20, 1 y en adelante, en el verso 12, en el orden específico, estaban los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos. Y cuando están todos ante el trono, al ver la santidad de Dios, le preguntan: Señor, ¿es por ascensor que se va al infierno, o por un batitubo, o por un tobogán? Porque tan solo el ver al Señor y confrontarse el hombre con Dios, dice: no, yo tengo tantos pecados que por aquí que tengo que irme. Cuando tenemos un encuentro con la gloria, se acaban nuestros problemas horizontales y empezamos a tener una o se acaban nuestros problemas horizontales con los hermanos y empezamos a confrontarnos con la eternidad del Eterno de forma vertical. Es que nuestra desconexión ha sido con arriba. Por eso generamos problemas horizontales acá. Por eso generamos problemas con los que están a nuestro alrededor. Odiamos con aquel que pasa por el camino. Peleamos con el otro que aparezca. Peleamos con la crisis. Peleamos con nosotros mismos. No estamos de acuerdo con nada. Nada nos huele. Todo nos hiede. Cuando tenemos un encuentro con el Señor, empezamos a minimizar las cosas, a decir esto cuando lo comparo con lo que viene, como dice Pablo, 2 de Corintios 4, 17, 18. Óyeme, las cosas que a mí me suceden son tan insignificantes
que no son comparables con la gloria que pronto se ha de manifestar, porque esta leve tribulación momentánea produce en mí un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Un encuentro con el Señor se hace necesario y urgente. Un encuentro con el Señor se hace necesario en este tiempo de tantas tentaciones, donde el diablo ha soltado todos sus demonios. Hace falta un hombre, una mujer revestido de la gloria del Señor, que cuando pasen por las calles tengan que decir, como decía aquella demoniada de Filipos, Hechos 16: óyeme, estos son siervos del Señor que anuncian el camino del Eterno. O de repente capítulo 5 de Marcos, que vienes a maltratarnos, hijo del Dios del cielo, antes de tiempo. Que tengan que decir, como dice Hechos 17, 21 en adelante: tú, óyeme, a Pablo conocemos, porque el demonio sabe quién le sirve a Dios y quién no le sirve. Que cuando tú salgas a la presencia del Señor en el infierno, pongan un letrero grande: viene un evangélico por ahí caminando. Si ustedes lo ven, háganse a un lado. Ese evangélico ha conocido a Dios, tuvo un encuentro con Él y es peligroso. ¡Corran! Esta es la verdad de Dios, emanada de su santa palabra. Y en la medida en la que nosotros nos confrontamos con el Eterno, se acabaron, Señor, en las batallas. Entender que de pronto somos pecadores, y a pesar de eso, saber que nos encontramos con Él. Porque diga usted, no eligió Él a Moisés a pesar de que Él vio anticipadamente que iba a golpear la peña, que iba a romper las tablas. No eligió Él a Jonás a pesar de que sabía que se iba a ir desviado de camino. No eligió Él a Pedro a pesar de que sabía que lo iba a traicionar. No eligió a Judas cuando sabía que lo iba a traicionar también. Pero también te eligió a ti que mientes. Te eligió a ti que engañas. Te eligió a ti que tiene un problema de hipocresía. Te eligió a ti que tiene un problema con la mentira, que maquillas las cosas, que no hay verdad en tu interior, que te viste de evangélico, que te viste de un hombre, una mujer santa. Él también te eligió a ti, pero ¿sabes qué? A pesar de eso, Él te eligió. Ahora, ¿qué es lo que necesitamos? Es un encuentro que termine desgastando eso, que nuestra vida no nos permite ser tan perfectos como Él lo espera. Es un encuentro necesario. Es un encuentro necesario. Isaías dijo que yo soy pecador de labios. Y cuando Él lo admitió, dice que desprendió desde el altar un querubín. Me encanta, un querubín, un ser ardiente, así traduce el español. Un ser ardiente porque está cerca del trono. Y nosotros decimos: Señor, llévame a tus atrios, al altar de bronce. Ojalá entendamos lo que esa canción dice, pero yo creo que ni el que lo escribió lo entendió. Y tomó un carbón del trono de Dios y tocó con ellos sus labios y le dijo: como aceptaste que el problema no es el hermano, sino tu problema, ahora es quitada tu culpa. Porque somos expertos en transferir. Somos expertos en pasarle las culpas a los demás. Somos expertos herederos de nuestros padres. Es que la mujer que me diste, no que la serpiente, tú sabes. O sea, yo estaba mejor solo que bien acompañado. Aceptar con humildad ante el encuentro con el Señor terminan nuestros argumentos de autojustificación y autovalidación. Aceptar nuestras faltas nos va a conectar con la eternidad perfecta del Padre para el ejercicio de nuestras vidas. Me permito decirle, cualquiera pudiera estar predicando un mensaje emotivo y emocional diciendo que lo vas a lograr. Yo no creo lo opuesto. Ahora, lo que yo creo que para poder lograr algo, primero hay que confrontar por qué no lo has logrado. ¿Se entendió? Yo creo que Dios te va a empoderar, pero recuerda que Dios no empodera si antes no te humilla. Para Dios poder levantar a este profeta, usted nota el texto que dice: cuando oyó su palabra, se fue rostro en tierra, cayó de frente. No sé si se rompió la boca, no me da detalle la Biblia, pero me imagino. O si quizás lo llevó así, suavecito, y lo puso de boca en el piso. Pero dice: cuando habló conmigo, me tocó y me dijo: levántate. Sobre sus rodillas y las palmas de sus manos, este tipo estaba en 4 patas. Y luego le dijo: levántate porque voy a hablarte. Levántate porque te voy a dar el mensaje. O sea que la primera voz de Dios primero es para derribar nuestros argumentos. La primera voz de Dios es para derribar todo aquello que hasta aquí nos ha mantenido de pie, levantado, como que nosotros somos un monumento de esto. Y que una vez cuando hayamos caído y hayamos sido confrontados, Él dirá: entonces levántate porque ahora voy a poner el mensaje que necesitas oír.
Voy a poner el mensaje que necesitas compartir. Voy a poner el mensaje que necesitas entender. Voy a poner el mensaje que necesitas esparcir por el mundo. Así cual Daniel, ese amado de Dios, como pudiéramos traducir al español, ese Belsasar, o el que va a vivir, como le quisieron poner los babilonios a él, el que no va a morir, el que le preserva la vida, así traduce al español. Dios le está diciendo a él, y a los Danieles que aman a Dios en esta casa, a los Danieles que están a través de las medias, le está diciendo Dios en esta hora: una vez te hayas encontrado conmigo y haya caído y derribado todos tus argumentos, te voy a decir: levántate, porque tengo un mensaje para ti y que vas luego a compartir. Oh, pero quiero recordar esto: este encuentro necesario no es en multitud, es personal. Si no quieren ir contigo al encuentro con Dios, no hay problema, vete solo. Si no quieren entrar contigo en el cuarto secreto, vete solo, vete sola. Me encanta que leí una nota de Albert Einstein en estos días que decía: quiero agradecerle a todos mis amigos porque todos me dijeron que no, y al decirme que no, entendí que tenía que hacerlo solo. Aquella princesa, como le llamaron ahora, de Arcos, en 1700, en aquellas tremendas batallas entre Francia e Inglaterra, la toman presa y decían: ¿cómo puede ser que una muchacha sea generala y tenga tantas victorias? Esto no es normal, esto es brujería. La tomaron presa a la chica. Sus reyes no pagaron rescate por ella. Sus soldados, el ejército, la abandonó a su generala. Y cuando la tienen en la mazmorra para ser quemada el otro día por bruja, ella se pone de rodillas y dice: Señor, gracias, porque mi ejército me abandonó. Gracias, Señor, porque mis reyes no han pedido rescate por mí. Gracias, Señor, porque todos se han ido para que yo me encuentre a solas contigo. Aleluya. Oh, gloria a Dios. Cuando todos se hayan ido, es el momento en el que Dios hará la obra en ti. A veces, aunque vayas caminando por las calles, tendrás que entrar en tu soledad, en un diálogo con el Señor y decirle: Señor, no sé si va a ser aquí o dónde será, pero yo necesito un encuentro contigo. Señor, yo quiero dejar de escuchar de ti. Yo quiero verte a ti. No sé si después de la prueba de Job o las pruebas que estés viviendo conocerás a Dios, pero Dios está diciendo: tengo en agenda un encuentro contigo. A veces Jesus Christ, hemos puesto tantas cosas en nuestras agendas en un orden de prioridad y le hemos dado tanto valor a cosas, pero ¿dónde está un encuentro con Dios en nuestras agendas? ¿Dónde está un encuentro con el Señor? Uno a esto desesperado, urgente, como aquellos muchachos en 1900, donde Robert Evans y un grupo de muchachos empezaron a buscar el rostro del Señor. Evans solo tenía 13 años y este muchacho decía: yo voy a la iglesia a buscar a Dios porque yo quiero un encuentro personal con Dios. Y Robert iba todas las días a la iglesia, cada vez servicio. Nunca saltó un servicio Robert Evans, siempre estaba allí. Bueno, pastor, Dios se manifiesta donde Él quiera. Bueno, eso es verdad, pero también Él se reserva el derecho de manifestarse, ¿verdad? Eso también es verdad. Y Robert se mantuvo allí. Me encanta porque eso está en la historia, yo he hablado bastante. Y Robert empezó a buscar muchachos, y por 13 años continuos Robert Evans no faltó a un solo servicio a la iglesia. Y con la sola petición, una sola petición, durante 13 años: Señor, yo quiero que tú me ocupes. Señor, quiero un encuentro contigo. Señor, yo quiero ver tu gloria. Señor, yo quiero que tú me llenes. Era la única petición de Evans durante 13 años. Y justo cuando tenía 26 años, para cuando estaba con 13 años de hacer la petición, dice que le dice a los muchachos: yo no sé, hoy como el ambiente tiene algo especial, hoy el ambiente tiene, no sé si el clima, algo como que está diciendo que algo bueno va a suceder. Vámonos más temprano, muchachos, vámonos más temprano a la iglesia, vámonos caminando para la iglesia. Dice que no habían entrado a la puerta de la iglesia cuando Roberts y su grupo de muchachos jóvenes entraron por la puerta. Empezaron en un torbellino, remolino, brincando, danzando en otras lenguas, hablaban, y dice que allí fue una manifestación tan poderosa del Espíritu Santo que el servicio, que pautado para 2 horas, duró 3 días continuos. Y no solo esto,
Dice que toda Inglaterra fue transformada por jóvenes que decidieron buscar un encuentro con el Señor. Dice que las cárceles de Inglaterra para ese año 1900 fueron cerradas porque nadie delinquía. Todo el temor cayó sobre Inglaterra por solo muchachos que decidieron tener un encuentro con el Señor. ¿Usted me sigue? Dice que no había corrupción. Yo creo que el mundo necesita hombres, mujeres, jóvenes que tengamos un encuentro con el Señor para que ese mismo temor caiga y se vaya la corrupción del mundo, se vaya la impunidad del planeta, se vaya los homicidios, se vayan los hurtos, se vaya todo aquello que es negativo. ¿Qué estoy queriendo apuntar entonces? Que la iglesia es responsable de las cosas que pasan en el mundo. Como que está difícil eso, pastor. ¿No es el diablo? Perdóneme, escúcheme. ¿Quién? ¿Quién? El diablo. ¿Cuál? Lo que yo leí en mi Biblia la vez que la leí, Lucas 16:19. Y aquí yo le doy poder, potestad de deshacer todas las obras del diablo. ¿Cuáles? ¿Cuáles? O sea que los asesinatos es obra del diablo. Que la corrupción es obra del diablo. Que la violación de niños es obra del diablo. Que la extracción de órganos en los niños es obra del diablo. Que haya políticos corruptos es obra del diablo. Que haya campañas abortistas es obra del diablo. Que haya tanto problema de promiscuidad en el mundo es obra del diablo. Bueno, pues sí, es obra del diablo. Pero ¿sabes qué? Dijeron que todas las obras del diablo teníamos que deshacerlas los creyentes. ¿Quién es el responsable entonces? Sin embargo, somos tan responsables de esto que a veces, aún internamente dentro de un grupo de creyentes, tenemos tantas diferencias y tantas batallas porque no siquiera podemos ponernos de acuerdo dentro de un solo espacio físico donde estemos creyentes reunidos. Por eso el maestro habló y estableció 18:18, donde dos, bueno, 18:20, donde dos o tres estén de acuerdo en mi nombre, dos o tres. Parece que él mismo entendía la imposibilidad de que cuando haya más número de esto se convierte. Ahora, ¿soy yo parte de la solución? ¿Soy yo de lo que realmente estoy conectado para buscar el rostro de Dios? Porque el mundo necesita un creyente que salido de la presencia del Señor. El mundo necesita creyentes salidos de la presencia del Señor, de un encuentro con el Señor. Sí. Tu familia necesita un creyente que haya salido de la presencia del Señor. Nuestros empleos necesitan creyentes salidos de la presencia del Señor. Los transeúntes necesitan creyentes en cada esquina, pero que estén tan llenos de la presencia del Señor que el diablo tenga que estar a 1000 kilómetros de distancia. Y si cada creyente sale a las esquinas, en el caso de Perth Amboy, donde vivimos 97 iglesias, pregunto yo, ¿dónde estaría el diablo? Sin embargo, entonces el problema sigue siendo que yo tengo razón, que yo estoy bien, el que está mal es el otro. Un encuentro con el Señor va a terminar con todos estos argumentos. La palabra del Señor va a ser suficiente para que se derriben nuestros argumentos por tierra y al final digamos como el apóstol dijo: aquel perseguidor, ¿quién eres tú, Señor? ¿Y qué quieres que yo haga? Un encuentro con el Señor va a sacar el siervo que debemos ser. Un encuentro con el Señor va a sacar esos siervos que están por dentro, que vamos a decir, ¿qué es lo que quieres que haga? Bendito sea el Señor. Bendito sea el Dios del cielo. Yo le invito a colocarse de pie, mis santos. Yo quiero dejar esto hasta aquí. Si le añado, quizá le dañe. Si como aquel discípulo usted desespera por conocer a Dios, si como aquel discípulo usted tiene una necesidad impostergable de un encuentro con el Señor, note que no estoy preguntando ni diciendo cuántos años llevas sirviendo a Dios. Estoy diciendo, si necesitas un encuentro impostergable con el Señor, mañana es tarde. Oh, gloria a tu nombre, Señor. Dígale: Señor, mírame aquí donde estoy. Aleluya. Y
Mírame, Señor, aquí con todas mis debilidades. Mírame, Señor, aquí donde estoy, Señor, a pesar de que soy un ser fallido. Y cada vez. Oh, gloria. Mírame, Señor, aquí donde estoy con mis debilidades. Mira donde estoy, Señor, aquí. Necesito de ti, mi Rey. Mira donde estoy, Señor. Mira que mi mayor necesidad no es dinero. Mi mayor necesidad no es auto nuevo. Mi mayor necesidad no es cambiar de casa, no es cambiar de estado, no es cambiar de nación. Mi mayor necesidad, Señor, no es cambiar el closet. Mi mayor necesidad no es un cambio de look. Mi mayor necesidad, mi Rey, es un encuentro contigo, Señor. Un encuentro contigo, Señor. Un encuentro contigo, Rey. Un encuentro que transforme, un encuentro que cambie, un encuentro, Señor, que me confronte mis pecados con tu santidad. Un encuentro, Señor, que diluya todo lo que hay en mi interior, que este razonamiento que me hace creer que tengo razones desaparezca. Oh, Señor, permítenos un encuentro transformador. Un encuentro para salud de nuestras familias. Un encuentro para salud de nuestras comunidades. Un encuentro para salud de las naciones, Padre. Mira los jóvenes, las damas en este santo lugar, los niños, los que están a través de las medias. En tus manos estamos, Señor, todos y cada uno, sin importar el tiempo que llevamos en el ministerio, sin importar el conocimiento que tengamos, sin importar los libros que hayamos leído, Señor. Es un encuentro contigo, porque los libros hablan de ti, pero no te muestran a ti, Señor. Job dijo: yo de oídas te había oído. Isaías te había servido, pero hasta que se encontró contigo reconoció que había pecado en su interior. Quizás todo el mundo lo veía como el profeta, aleluya, el hombre con la palabra correcta. Y no fue sino hasta que se encontró contigo que miró a su interior y le entendió que había pecado en sus labios. Oh, Señor,